Además de prohibirle usar las redes sociales, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 5 años y 2 meses de prisión contra Daneidy Barrera Rojas, conocida como EPA Colombia. Este es el video que se conoce por parte de las autoridades que hicieron efectivas ayer la orden de captura. Esto fue en la peluquería. Ella emite un video a través de las redes, emite una historia donde pues dice que forcejeó con las autoridades allí en el lugar, con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, quien hizo pues efectiva esta orden por parte de la Corte Suprema de Justicia. Por esto, precisamente, por lo que ustedes están viendo, destruir estaciones de Transmilenio, lo publicó en redes sociales, destruir lo que ella misma llamó un bien del Estado. El hecho o el fallo, la ratificación del fallo, se produce años más tarde. Esto fue ya hace varios tiempo, en noviembre de 2019, 6 años después. María Consuelo Araujo, analista de Blue Radio, se desempeñaba en ese momento como gerente de Transmilenio. María Consuelo, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. María Consuelo, usted creo que nos puede dar el contexto muy bien de cómo en ese momento se trató lo de Daneidy Barrera, más teniendo en cuenta, y por eso la hemos llamado, que Transmilenio termina siendo víctima del caso. Creo que es Transmilenio y Recaudo Bogotá son las dos víctimas de este caso en particular. Claro, es que recordemos que Transmilenio es una empresa pública de carácter distrital. Y más allá de quiénes son los operadores o quiénes son los concesionarios, los bienes están al servicio del transporte público en la ciudad. Y por eso cuando vimos este ataque que hizo la señora EPA Colombia, y le digo así porque pues todo el mundo la conoce como EPA Colombia, como influencer, a la estación de Transmilenio, que además se graba con el propósito de generar una influencia diciendo que ella está rompiendo un bien público, que lo hace conscientemente, de que eso habrá que repararlo y de que eso nos va a costar mucho a los bogotanos, pues nosotros nos vemos en la obligación de denunciar los delitos, no solamente el daño en bien ajeno, sino su propósito de obstruir un servicio público esencial como es el transporte en Bogotá. Entonces interpusimos la denuncia ante las autoridades y yo sí celebro mucho este fallo. Todavía no lo hemos leído porque la lectura será el día de mañana, pero que capturen a una persona que no solamente está dañando lo que es de todos, que además lo hace con alevosía, lo hace con absoluta intencionalidad, pero adicionalmente tiene la capacidad de influir en otros, y ahí está muy bien en las sentencias anteriores, en las sentencias de las otras instancias, muy claro, muy bien explicado, que al ser ella una influencer y tener muchos seguidores en redes sociales, pues su responsabilidad con la ciudad, con la sociedad y con las personas que la siguen es mucho mayor, y por lo tanto hay una instigación a actos terroristas, que son los que están poniendo en riesgo la tranquilidad de la ciudad. Estos hechos fueron en el año 2019. Yo me encontraba como gerente de Transmilenio y pues ya ha cursado varias instancias en la justicia hasta llegar a la Corte Suprema. Doctora Araujo, ¿cómo fue en ese momento la atención de los daños que sufrieron las instalaciones de Transmilenio o la magnitud de los daños de Transmilenio por las protestas de esa época? Sí, eso fue en el marco del paro nacional del segundo semestre del año 2019. Y pues les pareció que protestar, que por supuesto es un derecho consagrado en la Constitución, debía ir más allá y destruir estaciones que además estaban recién renovadas, porque en ese momento, como ahora, Transmilenio está muy comprometido en mejorar el servicio a la ciudadanía. En la medida en que las estaciones fueron atacadas, fueron dañadas, pues tuvieron que ser cerradas. Y estaciones como esta, que estamos viendo en este momento en el noticiero, en las pantallas,
pues sencillamente no podían atender a los usuarios, no podían atender al público. Entonces tenían que ser cerradas, recuperadas con una inversión para el distrito capital que podría haberse canalizado a otra cosa si no las hubieran dañado, y a la gente tenía que caminar a estaciones que estaban a 2, 3, 4 cuadras, generando incomodidad en los usuarios, daños y obstrucciones en la operación de un servicio público esencial. Pero lo que yo creo que aquí resalta la sentencia de la Corte, aunque no la hemos leído porque solo conocimos el comunicado, es la instigación al terrorismo, que es querer replicar este comportamiento criminal en más personas, porque ella era ya una influencer. Entonces aquí el daño, que el arreglo de cada estación y de recuperar los vidrios, en ese momento, en el año 2019, costaba cerca de 2.000 millones de pesos aproximadamente. El daño de los torniquetes, pues implicaba no solamente volver a invertir la plata, volver a recuperar los buses que habían sido vandalizados, que también fueron vandalizados muchos buses, sino la pérdida de calidad en el servicio que como entidad teníamos que ofertar. Entonces, cierre de estaciones, disminución de la flota y por lo tanto de las frecuencias, y eso en últimas a lo que afecta es al usuario, a la persona que necesita del servicio público para poder ir a su trabajo, a una cita médica, al colegio, en fin. Sí, doctor Araujo, usted tuvo la experiencia, obviamente. ¿De dónde sale la plata para reparar las estaciones? Pues de Transmilenio. Entonces, en vez Sí. de poder invertir, por ejemplo, en mejorar el servicio, en cámaras de seguridad, en mejorar el aseo de las estaciones, pues teníamos que ir a recoger el daño que una persona, sin ningún tipo de justificación, completamente consciente de lo que estaba haciendo, iba a hacer. Entonces, es dañar lo que es de todos. Y si no hay un sentido de pertenencia, pero adicionalmente, si se pretende ejemplificar a los seguidores con esta conducta criminal, pues el daño para la sociedad es muy grande. Claro. ¿A usted le parece hoy justa la condena? Porque, a ver, muchos, doctor Araujo, estamos entrando en un debate interesante. A ella se le había aplicado un tema de justicia restaurativa con el tema de redes sociales, un tema pedagógico, además de la sanción y la multa. Pero, y dicen que ella mostró cierto cambio después de que se le aplicó pues esa pena pedagógica y con sus redes sociales. Es más, después de eso ella cuenta, creé toda una empresa de queratina, es una empresa gigante, da empleos, una peluquería, y después aparece esta condena. Es decir, ¿a usted le parece que la justicia procedió bien acá? Es que Transmilenio, ejerciendo su derecho como empresa, y los representantes en su momento apelaron esa decisión. Y lo que aquí se está demostrando es que más allá de lo que ella haya hecho después, los actos tienen consecuencias. Precisamente para eso está la justicia, para que se imparta lo que un juez, en este caso la Corte Suprema de Justicia, considera que es lo justo como castigo por haber actuado de esa manera. Entonces yo sí creo que es una sentencia que le da completamente un contexto a esa situación. Era una persona que era consciente de lo que estaba haciendo, que lo hizo de una manera deliberada y con dolo, porque además lo dice en los videos y se grabó, que tenía dolo, y adicionalmente que tenía una influencia muy grande en muchas personas, con lo cual ahí se configura esa incitación al terrorismo. Yo creo que el mensaje de la Corte Suprema es muy claro. Lo que es de todos hay que cuidarlo, pero adicionalmente los actos tienen consecuencias. ¿Acá faltan responsables, doctor Araujo? Además de Danaidy Barrera, faltan responsables, porque ese es otro debate que se arma en redes sociales, que no todos han sido capturados, que no todos han sido judicializados los que destruyeron esas estaciones de Transmilenio.
En su momento, esa destrucción y ese vandalismo, y estoy hablando específicamente del 2019, se hizo por varias personas, eso es cierto, que de alguna manera motivaban a otras estaban marchando pacíficamente y por supuesto no fueron judicializadas. Muchos estaban encapuchados, recordemos las imágenes de ese entonces, que además dificultaban la identificación para Transmilenio como denunciante. Todos los que pudimos identificar para judicializar lo hicimos. Y creo que además ella, muy torpemente, en mi opinión, pues después reivindica lo que hizo y lo dice orgullosa, lo dice con casi que de una manera jactanciosa. Rompí las estaciones de Transmilenio para que tengan que invertir en recuperarlas. O sea, es una cosa irracional, pero desde el punto de vista de lo comunitario, de lo cívico, del comportamiento y las competencias ciudadanas. Romper lo que es de todos para que lo tengan que recuperar realmente es una cosa, además, egoísta con los usuarios de Transmilenio, con la gente que no tiene opciones sino moverse en transporte público. El transporte público es un servicio público esencial y para muchas personas significa poder acceder a su trabajo, Claro. o a su estudio. Es la doctora María Consuelo Araujo, ex canciller, ex gerente de Transmilenio, analista de Blue Radio. Doctora Araujo, ha sido usted muy amable. Gracias por estos minutos. Mil gracias por la invitación. Para aportar precisamente a este debate penal, nos acompaña el abogado Santiago Tres Palacios. Doctor Tres Palacios, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Camilo, un cordial saludo para usted y para toda su respetada audiencia. Bueno, vamos a dejar la primera pregunta muy abierta y es, ¿cómo vio la condena en contra de EPA Colombia? ¿Le parece proporcional? No, yo en lo personal difiero del concepto tanto que tuvo el Honorable Tribunal Superior de Bogotá como la Corte Suprema de Justicia. A mi modo de ver, la instigación para delinquir que realizó Daneidy no era con fines terroristas, sino que el delito de terrorismo es un delito que suele a veces, digamos, ser bastante interpretable, tiene una textura muy abierta y permite que muchos actos allí se encajen. Para mí, Daneidy lo que estaba era promoviendo otra clase de delitos, que se realizaran actos vandálicos, que se realizaran daños en bienes ajenos, que se obstaculizara el transporte, y no tendría mucha lógica que su incitación, que su instigación fuera con fines terroristas, pero que ella no haya sido procesada por terrorismo. La razón es sencilla, sus actos no eran actos terroristas, sí eran actos delictivos, para nada comulgamos con ellos, pero esos fines terroristas que le pusieron, creo que con todo el respeto de las altas corporaciones que la condenaron, no se encuentran soportados en los hechos. Por tal motivo, creo que la condena a la que arribó la Corte Suprema de Justicia en este caso es muy superior a la que en efecto debió habérsele impuesto a Daneidy. Sí, ¿dónde queda el término de justicia restaurativa? Es decir, ¿y qué tan útil son estas condenas de cárcel? Muchos dicen EPA Colombia había mostrado un cambio de 180 grados después de que se le impuso una medida pedagógica, como por ejemplo dejar de usar redes sociales y una multa. Se volvió, de hecho, toda una empresaria. Es decir, la justicia restaurativa, ¿aquí dónde quedó? Así es, ese es, digamos, uno de los puntos más preocupantes. El delito más grave por el que fue condenada Daneidy fue este de instigación para delinquir con fines terroristas. Si hubieran dejado solo los otros comportamientos, como ella aceptó cargos, la condena le hubiera dado distintos beneficios, incluso o la suspensión o la prisión domiciliaria. Sin embargo, como la instigación para delinquir con fines terroristas, la pena mínima es de 120 meses, es decir, 10 años de prisión, ella se le disminuye pues por haber, digamos, aceptado los cargos, pero sigue siendo una condena por un delito muy grave que le impide tener cualquier otro beneficio. Y aquí lo que nos preguntamos muchos penalistas, como lo he podido ver en distintas redes sociales, es ¿y la pena para qué? Es decir, ¿cuál es el fin, cuál es la función que esta pena está buscando? ¿Y de qué nos sirve que esta mujer, que obviamente tomó decisiones equivocadas, que nadie está celebrando lo que ella hizo,
pero ¿de qué nos sirve hoy como sociedad que Daneidy vaya y experimente, digamos, el tratamiento penitenciario, más aún cuando tenemos cárceles absolutamente hacinadas en las que incluso la Corte Constitucional ha dicho que no se respeta el más mínimo grado de dignidad de los reclusos? Por tanto, y me uno a muchos colegas que así lo han manifestado, como Iván Cancino, como Francisco Bernate, entre otros, yo considero que en este caso concreto no había necesidad del tratamiento penitenciario. Creo que debemos hacer una reflexión como sociedad y usted lo ha apuntado de una manera bastante correcta. Si nosotros decimos que la pena sirve para resocializar, rehabilitar, reinsertar, dar mejores condiciones, de una u otra manera reformar a la persona que es penada, pues hay ocasiones en que el reproche social, el mismo proceso judicial, la pena mediática ya realizan ese tratamiento penitenciario. Y pudimos ver cómo Daneidy tuvo un cambio del cielo, de la tierra al cielo, tuvo un cambio bastante, digamos, notorio en su comportamiento personal, y muchas personas se escarmentaron a través de esta pena simbólica, y vieron que sus actos no eran adecuados. Por lo tanto, hoy luce algo desproporcionada la respuesta del Estado. Obviamente, Sí. si la Corte la halló responsable de este delito, cuya pena mínima era de 120 meses, la Corte estaba maniatada para poder, digamos, imponerle cualquier otra clase de sanción. Pero sí es el momento de realizar una reflexión sobre los fines y funciones de nuestra pena y cómo los volvemos realmente efectivos y no ciencia ficción en nuestras leyes. Abogado, en el proceso se hubiera podido tener en cuenta los hechos de que pues EPA Colombia creó empresa, dio empleo después de lo que pasó. En mi opinión, sí, porque digamos que cuando usted abre nuestro Código Penal, lo que le van a empezar diciendo es que el sistema penal se basa en la dignidad humana, en los fines y funciones de la pena, y dentro de los fines y funciones de la pena se resalta la necesidad de la pena. Es decir, cuando un fallador va a sancionar a una persona, debe verificar si esa sanción sirve, uno, para prevenir que la sociedad delinca, y dos, para prevenir que Daneidy delinca. Con este caso específico tenemos, digamos, un caso de laboratorio en el cual es evidente que de cara a la sociedad, toda la sociedad comprendió que su comportamiento no era adecuado, el mismo proceso resultó ser una pena en sí misma, y todos los que conocieron el hecho, digamos que se vieron satisfechos de sus expectativas al ver que Daneidy enfrentó un proceso judicial y una sanción. ¿Cuál viene siendo el principal problema más adelante? Es ya la prevención especial de Daneidy. Daneidy se rehabilitó, en mi opinión sí. Observó un buen comportamiento, en mi opinión sí. Y el proceso fue suficiente para lograr lo que la pena dice conseguir, en mi opinión sí. De manera que, acudiendo a los principios penales que se encuentran en nuestro código, en los tratados internacionales, en nuestra Constitución, considero muy respetuosamente que se hubiese podido dejar de aplicar la pena a Daneidy por ausencia de necesidad. Pero eso requiere de una, digamos, interpretación favorable, Claro. de una aplicación constitucional y de superar el tenor literal de la ley. Si aplicamos la ley penal a rajatabla y las características que se tienen para los beneficios, pues no había vuelta de hoja, pero eso es una postura, digamos, obsoleta, de cara a al constitucionalismo contemporáneo, y creo que sí existían herramientas Pero para no castigar de esa sí, manera a Daneidy, que lo considero además inadecuado. Es que vea, si ella sí. observa un buen comportamiento, si ella va a la prisión y estudia y trabaja, tendrá que aún así estar más o menos 2 años y 10 meses en una cárcel en donde hay secuestradores, violadoras, pues en una cárcel de mujeres con delitos demasiado graves, personas que sí requieren un tratamiento penitenciario, y estarás esta persona que su acto, discúlpeme la franqueza, fue más bien una torpeza del más alto nivel, pero no un delito de las magnitudes que Pero para las doctor que Tres está diseñado Palacios, el sistema sí, penitenciario. muchos dicen también aquí la Corte marcó un precedente importante. Todo quien se atreva a atentar contra el patrimonio público, pues recibirá esta clase de penas muy duras. ¿Qué decir ante ese argumento? No, eso no es cierto, porque el delito verdaderamente grave no fue el del daño en bien ajeno, no fue el del daño a las instalaciones de Transmilenio. El delito que motiva la severidad de la sanción es en verdad la instigación para delinquir con fines terroristas.
el mensaje que hoy está dando la Corte no es, digamos que orbita más bien hacia el uso responsable de las redes sociales y a que nuestros influencers reflexionen sobre el uso personal que le dan a estos medios masivos de comunicación que en ocasiones pueden generar graves laceraciones a la sociedad. Y eso es cierto, nuestros influencers deben pensar en sus contenidos, tienen que medir 2 veces antes de cortar, tienen que iniciar una profunda reflexión sobre aquello que están dando a través de sus redes sociales, porque esto termina estimulando el comportamiento de los ciudadanos, de sus seguidores, de lo que llamamos su comunidad. Pero a mi modo de ver, eso se hubiese podido lograr también con una sanción un poco menos drástica y severa que, por ejemplo, la de la instigación para delinquir sin los fines del terrorismo, que muy respetuosamente considero que aquí no se satisfacen. Muy bien, es el doctor Santiago Tres Palacios, abogado penalista. Doctor Tres Palacios, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol en vivo, entregándonos su punto de vista, su opinión sobre esta condena en contra de EPA Colombia, de Daneidy Barrera. No, muchísimas gracias por la invitación y aquí siempre dispuestos y disponibles. Feliz día.